Cuando decidí comprar mi propia casa, no solo estaba comprando un espacio físico, compraba independencia, seguridad, mi propio futuro. Llevaba años trabajando como técnico de sistemas en Ohio, y al fin, a los 28 años, logré ese equilibrio que muchos añoran. Una casa sencilla de 3 habitaciones, un patio discreto, una sala llena de luz, mi refugio. Lo había conseguido con esfuerzo, sin ayudas ni préstamos familiares. Y me sentía orgulloso, hasta que mis mismos padres me convencieron de vender mi tranquilidad por un supuesto trámite legal. Recuerdo la cena en casa de mamá y papá como si fuera ayer, risas, el aroma de la carne asada y un ambiente de armonía familiar. Mi hermano menor, Ryan, estaba en su fase de él confirmado, y ellos derrochaban atención y elogios sobre él con una naturalidad que a mí me costaba digerir. No era envidia, era tristeza. Siempre había sido el responsable, el que nunca pedía nada, hasta la noche en que papá soltó la frase que lo cambió todo. Sam, hemos estado pensando, dijo con tono grave. Tu casa, por temas de herencia e impuestos, podría ser mejor ponerla a nuestro nombre. Así, ante cualquier imprevisto, estás cubierto legalmente. La explicación fue tan tranquilizadora como una caricia. Seguirás viviendo allí, seguirás pagando todo, solo que aparecerá a nombre nuestro. Mamá sonrió, tan sincera que casi logré creerlo. El abogado, un viejo amigo de papá, garantizó que era un trámite sin riesgo. Firmas aquí, y en una semana está resuelta. Y lo hice. Firmé sin leer casi nada. Confié en ellos. Después, pagué la hipoteca, arreglé el jardín, cuidé cada detalle, y esperé, ignorando que una pared se estaba levantando justo detrás de esa confianza. Un año más tarde vino la boda de Ryan, una celebración fastuosa que pagaron mis padres. Cuando el brindis estaba en su clímax, papá tomó el micrófono. Queremos regalarles algo especial, la casa de Sam es para ustedes. El salón estalló en aplausos. Ryan y su novia Emily brillaban al tiempo que yo me quedaba sin aire. Mientras ellos celebraban con entusiasmo, yo sentí que el suelo se abría. Mi casa, la que compré, pagué y cuidé, era ahora suya. Sin decir palabra, empaqué mis cosas esa misma noche. Dejé que mis padres me llamaran. Dejé que Ryan me escribiera gracias por no armar drama. Pero la herida ya estaba abierta. 6 meses pasaron sin contacto. Sufría, un pequeño apartamento, paredes delgadas, ruidos constantes, pero era mío. Hasta que un día, mis padres y Ryan me llamaron simultáneamente, hay un problema con la hipoteca. Según ellos, habían dejado de pagar y el banco amenazaba con embargar. ¿Yo? El que la había salvado. Sentí que era mi última carta. Acepté la propuesta, ayudaría con los pagos atrasados, pero la casa debía regresar a mi nombre. Esa condición nos estremeció. Y sin conflicto, con papeles y abogado, lo logré. Era mía otra vez. Vacié mis ahorros, firmé todo, teñí la casa a mi gusto y cuando entré, ellos estaban aún. Con la voz firme, pedí que se fueran ese mismo fin de semana. Lo hice. Me sentí fuerte, por primera vez. Pero la historia no terminó en ese instante de triunfo. A los pocos días, recibí una nota en el porche, disfruta tu casa mientras puedas. Mi coche apareció rayado. Ryan apareció gritándome en el trabajo. Comprendí que la batalla recién comenzaba. Instalé cámaras, solicité orden de alejamiento, grabé su intento de reencuentro, y me defendí. La policía intervino, mi abogado me protegió y, poco a poco, volví a sentirme dueño de mi vida. Al final, pinté las paredes, invité a mis amigos a una barbacoa, y por primera vez en meses reí de verdad. Mi casa, mi verdadero hogar. Habían pasado apenas unas semanas desde que recuperé legalmente la casa, y aunque la paz parecía haber regresado, sabía que era frágil. Vivía con un ojo puesto en las cámaras y el otro en mis espaldas. Cada noche, al cerrar la puerta, revisaba que las cerraduras estuvieran aseguradas, que no hubiera mensajes escondidos bajo la alfombra o papeles sospechosos bajo la puerta. El día que Ryan apareció en mi trabajo, algo en mí se rompió definitivamente. No porque gritara. No porque me llamara basura delante de mis compañeros. Sino porque, en el fondo, vi en sus ojos algo que nunca había querido admitir, desprecio. No solo por la casa. Por mí. Por lo que era. Por lo que representaba para él. Ese día entendí que mi hermano no era un niño confundido o alguien manipulado por mis padres. Era un adulto con rencor. Y ese rencor lo iba a consumir, o lo iba a dirigir contra mí. Tomé medidas. Llamé a Mark, mi abogado, y le conté todo. También contacté a Chris, mi amigo de seguridad, quien en menos de 48 horas me instaló cámaras discretas, sensores y hasta una aplicación en el celular para tener vigilancia en tiempo real. Empecé a documentar todo. Llamadas, mensajes,
cualquier interacción. Y no pasó mucho hasta que las cámaras captaron a alguien merodeando mi patio trasero a medianoche. No se veía el rostro, pero la silueta, delgada, nerviosa, parecida a Ryan. La policía no pudo hacer mucho, pero comenzaron a patrullar mi zona más seguido. Era algo. Cada día me sentía menos en mi propia casa y más en una fortaleza sitiada. Lo que debía ser mi lugar seguro se había convertido en un campo de batalla emocional. Una semana después, mi madre me llamó entre sollozos. Necesitamos hablar como familia, por favor, por última vez. Dudé. Pero Mark fue claro, graba todo. Lleva pruebas. Prepárate para lo peor. Acepté. Me presenté en la casa de mis padres, un domingo al atardecer. Llevaba el grabador encendido en el bolsillo. Cuando crucé la puerta, estaban todos, mis padres, Ryan y Emily. La tensión era tan espesa que el aire parecía humo invisible. Sam, hijo, empezó mamá, con voz fingidamente dulce. Esto no puede seguir así. Somos una familia. Pero Ryan no la dejó terminar. Tú arruinaste todo. Soltó, señalándome con furia. Nos quitaste la casa. ¿Te crees un héroe? Eres un egoísta. No respondí. Solo saqué del bolsillo los extractos bancarios. Cada pago de la hipoteca. Cada recibo. Todo a mi nombre. Los puse sobre la mesa y hablé con firmeza. Esto es lo que pagué durante años. Esto, saqué otra carpeta, es como me engañaron para transferir la casa. Y esto, mostré el documento de propiedad, prueba que ahora es mía. Mi padre abrió la boca, pero lo detuve con la mirada. No más discursos. No más manipulación. Solo vine a decirles que si siguen acosándome, tomaré acciones legales. ¿Familia? La familia no te roba tu hogar. Emily rió por lo bajo. Ay, Sam, siempre tan dramático. ¿De verdad crees que esto te hace fuerte? No me hace fuerte. Me hace libre. Me fui sin esperar respuesta. Y esa noche dormí profundamente por primera vez en muchos meses. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de los pájaros afuera y una sensación extraña en el pecho, calma. No una alegría desbordante, pero sí esa tranquilidad serena de haber hecho lo correcto. Caminé por la casa en silencio, sin más ruido que el crujido de la madera bajo mis pies, observando los espacios que alguna vez compartí con personas que ahora ya no eran parte de mi vida. Pero esa paz, como todo en esta historia, no duró mucho. Esa misma semana recibí un correo electrónico con un remitente que me heló la sangre, un bufete de abogados. El asunto era claro, notificación previa de acción legal en representación de la familia Santos. Era una amenaza. Mis propios padres estaban evaluando demandarme, otra vez con la excusa de que la casa era un bien familiar. Llamé a Mark al instante. Su tono fue firme, no pueden quitarte lo que legalmente es tuyo, pero van a intentar intimidarte. No respondas directamente, todo será por escrito y con respaldo legal. Pasaron los días y comenzaron las tácticas de desgaste. Pintura en mi buzón. Una ventana rota un sábado a las 3 de la mañana. Alguien dejó una bolsa de basura frente a mi puerta con un mensaje escrito en marcador negro, ladrón de sangre. Lo denuncié todo. La policía vino, tomaron fotos, anotaron, pero sin pruebas sólidas no podían hacer mucho. Aún así, las cámaras seguían grabando. Cada noche, descargaba las grabaciones, las revisaba cuadro por cuadro. Me sentía paranoico, sí, pero también más determinado que nunca. Una tarde, mientras trabajaba en casa, llegó una notificación más. Ryan había violado la orden de alejamiento. Las cámaras lo captaron caminando por la acera de enfrente, observando la casa durante más de 10 minutos. Mark no tardó en presentar la evidencia. Un juez amplió la orden. Por primera vez, la ley estaba de mi lado. Eso me dio fuerzas. Decidí que no solo defendería mi hogar, sino que lo transformaría. Pinté las paredes. Cambié los muebles que Emily había elegido. Instalé una biblioteca en la sala. Y lo más importante, invité a amigos. No familia. Amigos de verdad. Aquellos que me apoyaron cuando todo se derrumbó. Hicimos una barbacoa. Risas, cerveza fría, buena música. El patio que alguna vez se sintió como prisión ahora era un lugar de celebración. Uno de mis amigos, mirando a su alrededor, dijo, Sam, esta casa eres tú. Esta vibra, este orden, esta libertad. No dejes que nadie te la arrebate otra vez. Esa noche, al cerrar la puerta, entendí algo, no había ganado solo una casa. Había ganado algo más valioso. Mi identidad. Mi voz. Mi espacio. Lo que me habían quitado ya no era recuperable, pero lo que construía ahora, ladrillo a ladrillo, nadie más lo podía tocar. A veces, cuando todo está en silencio, me siento en el porche, solo con una taza de café,
y pienso en lo que costó llegar hasta aquí. Y aunque la herida sigue, ya no sangra. Cicatrizó con dignidad. Y eso vale más que cualquier casa. Con el paso del tiempo, la intensidad del conflicto fue apagándose. No porque alguien hubiera cambiado realmente, sino porque la vida seguía. Los ataques pararon. Las amenazas cesaron. Y aunque aún vivía con una cautela instalada en lo profundo, como una alarma silenciosa, ya no tenía miedo. Tenía certeza. Tenía claridad. Me enfoqué en reconstruirme más allá de las paredes de la casa. Retomé mi rutina con una energía nueva. Empecé a ir al gimnasio, a cocinar para mí mismo, a tomar clases de carpintería los fines de semana. Redescubrí cosas que había dejado de lado cuando mi vida giraba solo alrededor del conflicto. Era como si cada día me devolviera una pequeña parte de mí que había perdido. Una tarde de otoño, mientras lijaba una vieja repisa que quería restaurar, recibí un mensaje inesperado. Era de Emily. Sam. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero solo quiero decir, lo siento. Por todo. Yo también me sentí usada. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentí rabia. Ni siquiera alivio. Solo, cierre. Era tarde para pedir perdón, sí, pero al menos alguien más reconocía lo que había pasado. No contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no necesitaba continuar esa conversación. Poco después, supe por una conocida en común que Ryan y Emily se habían separado. Él no había logrado mantener un empleo fijo y vivía con un primo en las afueras. Mis padres, por su parte, ya no intentaban contactarme. El silencio con ellos era total. Y aunque a veces pesaba, entendí que había algo de paz en no tener que justificar mi existencia ante quienes decidieron hacerme daño. Un día, mientras arreglaba el jardín trasero, ese que siempre quise convertir en un pequeño huerto, una vecina mayor se acercó con una bolsa de limones. «Te ves más feliz últimamente», me dijo con una sonrisa. «Este lugar, se nota que ahora sí es tu hogar». Y tenía razón. Había algo en cada rincón que me hablaba de resiliencia. La pintura nueva en la cocina. Las plantas creciendo en el alféizar. La estantería con mis libros favoritos. Incluso el viejo perchero de la entrada tenía una historia distinta ahora. Me sentía dueño de mi espacio. No por los papeles. No por el esfuerzo legal. Sino porque cada decisión, cada cambio, cada centímetro recuperado, me pertenecía de verdad. Nunca imaginé que esta historia terminaría así. Que de una traición tan grande saldría una transformación tan profunda. Pero así fue. Y si hoy alguien me pregunta qué aprendí, solo diría esto. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte de verdad. Meses después, me encontraba caminando por un mercado local un sábado por la mañana. Había sol, el aire era fresco y una banda tocaba jazz en una esquina. Me detuve en un puesto de antigüedades, atraído por una vieja máquina de escribir. El vendedor me dijo que aún funcionaba. La compré sin pensarlo mucho. Esa misma noche, la puse en la mesa del comedor y me senté frente a ella, como si la historia me empujara a escribir algo. Y lo hice. No una carta de rencor. No un testamento emocional. Sino algo simple, un mensaje para mí mismo. Recuerda, confiaste, te traicionaron, caíste, pero también te levantaste. Y eso nadie te lo puede quitar. La hoja sigue ahí, doblada en uno de los cajones del escritorio. No necesito leerla todos los días, pero saber que está me da fuerza. La vida no volvió a ser perfecta. A veces me preguntan por mi familia y digo simplemente que tomamos caminos distintos. No odio a mis padres. No odio a Ryan. Pero tampoco los extraño. Porque aprendí que el amor no se mide por el título de familia, sino por la lealtad. Por la presencia. Por el respeto. Y aunque la herida no desapareció, dejó algo en su lugar, una piel más fuerte. Una voz más clara. Una convicción de que nunca más me dejaré a mí mismo en segundo plano por complacer a otros. Hoy camino con la frente en alto. No porque tenga mucho, sino porque cada cosa que tengo la luché. Y si algo me enseñó esta historia, es que uno puede perder su casa, su estabilidad, hasta su confianza, pero si conserva su dignidad, todo puede reconstruirse. Y eso, para mí, es el verdadero hogar. Gracias por escuchar mi historia.